buenas tardes, amigos televidentes, como siempre en su programa Medicina Moderna y como siempre con un invitado muy especial. Ya estamos en octubre y todavía continúa este inmenso calor, pero para refrescarnos hemos traído un invitado muy especial, alguien que tiene una trayectoria vertiginosa, interesante en el campo de la medicina y de la cirugía plástica, y además que ha incursionado con éxito extraordinario en un programa de radio, ahora de televisión. O sea que estamos hablando de una figura, como dicen los americanos, un all-around de gran penetración en República Dominicana. Él estudió en Río de Janeiro con el prestigioso cirujano plástico mundial Pitangui, y hoy ha trabajado en Santiago de los Caballeros y aquí en Corazones Unidos, un destacado, extraordinario cirujano plástico, el doctor Luis López Tallá. Luis. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por darme la oportunidad de estar nueva vez acá. Me parece Luis, realmente interesante esto de la cirugía plástica, porque a través del tiempo hemos visto la evolución que se ha tenido en este campo, pasando de la cirugía reconstructiva, que era en principio de la vida, hasta la nueva cirugía que ha abierto campos extraordinarios, donde ha tenido no solamente un éxito desde el punto de vista de cambios de fisionomía, de mejoramiento de fisionomía, sino de dar una autoestima para el ser humano, lo cual ha repercutido, podríamos decirlo así, en el campo de éxito profesional. Entonces yo quiero que tú me hagas una introducción. Sí, realmente, doctor Hurtado Brugal, la cirugía plástica ha sufrido, yo diría que una masificación. Y con la masificación muchas veces vienen las invasiones de especialidades y vienen las secuelas de una persona por desconocimiento, al llevarse de propaganda engañosa, muerde el anzuelo y cuando viene a ver ya es tarde, porque ha caído en las manos de una persona que no es capacitada para tales fines, muchas veces es ajena al área quirúrgica y está invadiendo, obviando el primer capítulo del libro de cirugía general, sea el Savistton o el Schwartz, que es la asepsia y la antisepsia. Entonces, si bien es cierto que la cirugía plástica hoy en día ha generado un interés importantísimo a nivel mundial, vemos seriados de televisión, programas enlatados que se transmiten aquí en la República Dominicana y en todas partes del mundo, que mueven a suspicacia, mueven al interés de la población que descubre que tiene un problema en su cuerpo, el cual pensaba que era completamente normal, pero vio que el muchachito que estaba en el capítulo 2 de la serie del Dr. 90210 es lo mismo que ella tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre tuvo una autoestima baja y no sabía por qué. Pero al despertar dice, oh, pero esto tiene solución. Y entonces acude a manos expertas buscando la solución de su problema, que a la larga lo que va a redundar es en una autoestima fuerte y elevada. Eso, me gustó esa introducción. Sí. Me gustó esa introducción. Entonces, una vez mi profesor Ivo Pitangui dijo que el cirujano plástico era un psicólogo con el bisturí en las manos, porque trabajaba para fortalecer la autoestima, para elevarla, para levantarla. Hay condiciones físicas, congénitas o adquiridas, que sumen al individuo en una depresión. Y por más psiquiatra que visite, hay mujeres que tienen un parto, un embarazo gigante, y la barriga se les reventó, tiene estrías hasta en la boca del estómago. Y entonces cuando esta mujer se apaga las luces para tener intimidad con su esposo o con su pareja, y cuando se ve en el espejo le da deseo de llorar. Muchas veces una no tiene los recursos, que es entendible, y la otra tiene miedo. Luis, hay una pregunta que yo siempre he querido hacer. Fíjate cómo el mundo cambió. Cuando el mundo tenía filosofías políticas diferentes, y estamos hablando del marxismo, del comunismo,
La cirugía plástica en esos grupos o en esos países de corte marxista era más bien una cirugía reconstructiva. Pero ¿qué pasa? Cuando vino la globalización y llegó la democracia a todos estos países y al mundo, cambia la cirugía plástica a la cirugía cosmetológica, a la cirugía de modificar contornos. Y viene el boom, porque el boom estaba ligado a la moda, estaba ligado a la presencia física, a la esencia de lo que se entendía que era bello, y que lo que era bello era una garantía de éxito. Y bueno, y así lo veíamos en las películas, los artistas eran los más buen mozo dentro del contexto que nosotros entendíamos que era la belleza masculina o la belleza femenina. Entonces, ¿cómo fueron ustedes viendo, percibiendo las modificaciones? Porque hay veces uno se pregunta, pero bueno, ¿y cuál es la belleza? Pero se decía que había bellezas asiáticas, que había bellezas rusas, pero habían bellezas universales. Elizabeth Taylor le gustaba a todo el mundo. Te dejo el punto. Fíjese, doctor, ese es un punto muy interesante, porque usted sabe que desde el inicio de la humanidad se ha tenido como parámetro el perfil griego. Y una vez Leonardo da Vinci describió las medidas proporcionadas del cuerpo humano en una obra de las suyas. Pero ¿qué pasa? Ese es un punto, yo diría que más que la democratización en los países de ese género comunistoide, lo que sí usted dijo de la globalización, esta globalización abrió las fronteras de la información y entonces generó interés en sociedades donde se desconocía qué se estaba haciendo. Exacto. Mire lo que ha pasado en Cuba no sabían lo que era un teléfono celular. Pero, como tienen acceso, los canales se ven, estaban bloqueados, ahora está la internet, que por más que se censuren, la gente busca el mecanismo de, por la izquierda, enterarse de lo que está ocurriendo. Siempre ha habido un hambre de información a nivel mundial y sobre todo en esos países que han abandonado ese régimen absolutista de la dictadura y ha abierto las fronteras de la información. Entonces el parámetro de belleza es muy delicado. Eso sí. Y sobre todo en sociedades como la nuestra, donde la miscigenación racial produce tantos productos diferentes, valga la redundancia. Entonces yo siempre he sido partidario y me atrevo a decir que el buen gusto va de la mano de donde usted se crió, de su medio ambiente, de su hábitat, de qué los rodeaba. Yo le decía en estos días en una entrevista a unos colegas que me entrevistaron sobre el caso de Tarzán. Tarzán, si mal no recuerdo la historia, se cayó un avión en África, ellos eran ingleses. Entonces, Chita es que cría a Tarzán. ¿Qué se cría viendo Tarzán? Gorilas, chimpancés. Entonces, para Tarzán, ¿qué es la belleza? Lo que él vio cuando se desarrolló. Entonces, Tarzán no puede ser cirujano plástico, porque Tarzán llega a Londres y se encuentra las londinenses feas. Va a Argentina y se encuentra las argentinas feas. Lo que él vio fueron las tribus, los caníbales y los gorilas. Entonces, muchas veces se da en el país que un elemento se le ha ocurrido ser cirujano plástico, pero un elemento que viene de un rincón lejano, distante, donde no había ni luz, donde no habían cubiertos, comió con cuchara hasta los 30 años, donde lo que veía le daba pena. Entonces, ¿qué buen gusto puede ofertarle esta persona a una persona de la ciudad, de la metrópolis como Santo Domingo? No hay parámetro de belleza porque ni hay buen gusto ni hay modales. La vanidad es nuestro pecado favorito, lo dijo Al Pacino en la película El abogado del diablo. Entonces la belleza va de la mano del buen gusto. Si usted no tiene buen gusto... Pero esto del contorno... Bueno, que yo te interrumpa. No, el contorno corporal. Se sigue hablando ustedes en todos los congresos. Sí. Hablan del contorno corporal, de una imagen estereotipada. Bueno, fíjate el ejemplo. Y el ejemplo llega a otras especialidades. ¿Dónde comienza la moda? En París, en Francia.
la esencia de la moda en los años 50, los años 40, todavía con la vestían las grandes artistas. Entonces, inclusive los tratamientos con hormona tiroidea se hicieron famosos en Francia, en personas que no tenían problemas de tiroides, bebían hormonas tiroideas para tener un consumo de calorías, metabolismo más rápido, y tener el estereotipo que ellos entendían que era la modelo ideal para el vestido, que era la mujer delgada, sí, pero de contornos. Y ahí entran ustedes. Y fíjate que yo recuerdo, hace como 2 años, tú y yo tuvimos la oportunidad de estar en una competencia de caballos de paso fino en Jarabacoa, y tú planteaste dentro de todos los caballos que había, ese caballo tiene un contorno que le da una belleza de lo que es el fenotipo. Fíjate qué cosa más interesante, que yo me quedé pensando en eso que tú dijiste, y yo me pregunté, bueno, ¿y por qué Luis entiende que este caballo tiene un fenotipo de contorno bello en relación al otro? Te dejo el punto. Sí, pero yo diría que más de contorno, yo hablo de armonía corporal. Armonía corporal. Están las proporciones. Por ejemplo, si nos vemos en el espejo, vamos a hacer un ejercicio con los amigos televidentes. Yo me desnudo y me veo en el espejo. ¿Qué distancia tiene mi barbilla de mi pecho? ¿Hasta dónde llegan mis brazos? ¿Es mi tronco más largo que mis extremidades inferiores o viceversa? Entonces, hay cosas que no se pueden hacer aquí. Y algo muy simple, sin entrar todavía en el ámbito quirúrgico. Usted ve una mujer caminando en un centro comercial que su tronco mide 1/4, pero sus piernas miden 7/4. Entonces ya se ha puesto unos tacones. ¿Y qué hace esto? Que le hace más notoria la deformidad de su cuerpo. Por eso, no sé si ustedes recuerdan, amigos televidentes, y usted, doctor Hurtado Brugal, en nuestra infancia estaban las niñas que le hacían sus uniformes, su falda, ¿usted se recuerda? Había faldas con un acordeón, una cosa, sí, pero estaban los talle altos y los talle bajitos. Seguro. ¿Para qué era esto? Para disfrazar una deformidad congénita, fruto de las mezclas raciales de una sociedad que surge de 3 barcos llenos de ladrones que llegan aquí desde España, vaciaron las cárceles, encuentran la raza indígena más vaga y holgazana del mundo que no dejó ningún legado arqueológico, y después le insertan los esclavos más baratos que habían en el mercado. Luis, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Señores, interesante hablar con el doctor Luis López Tallá. Ustedes pueden darse cuenta el enfoque que él le da a la parte de la cirugía plástica y lo real que son sus expresiones, porque son muy propias y características de nuestra sociedad. Siempre es importante para un médico conocer su sociedad, porque la repercusión de una enfermedad muchas veces depende del concepto de la sociedad donde tú vives y de los intereses que son propios y característicos de cada sociedad. Y yo siempre he dicho eso, que la menopausia en una griega no es la menopausia en una dominicana. Jamás en la vida. Y en una holandesa. Entonces, las repercusiones son diferentes. Luis, esto de las medidas que damos en el segmento anterior. Fíjese, doctor, es que para llegar a eso de las medidas tenemos que explicar qué tenemos en el país y el porqué de las cosas. Entonces, por ejemplo, una señora llega a mi consultorio que ella quiere aumentar sus senos. Claro, tiene todo el derecho, pero ¿qué tienen sus senos? Vamos a analizarlos. Entonces, tenemos líneas o límites, vamos a decir geográficos, que son más bien anatómicos, pero para que la población entienda los conceptos. Está la línea media. Nunca un implante mamario debe converger en la línea media, porque se comunican los bolsillos y causa lo que se llama sinmastía, que es que no hay, esto no está aterrizado el centro del pecho, sino que está hacia adelante y entonces no hay belleza. Tenemos la línea axilar anterior, o sea, la línea de adelante del sobaco. Detrás de esa línea que usted se pone el desodorante. Y también está el pliegue mamario, que es el surco inferior de la mama. Pero ¿qué pasa, amigos televidentes?
que la distancia del borde inferior de la aureola, o sea, los redondos que usted tiene, que tiene el pezón, ese medio peso que hay ahí, o esos 25 pesos, tienen un borde inferior, y la distancia a la hora de nosotros considerar la colocación de un implante mamario de silicona diseñado por laboratorios médicos y aprobados por la FDA de los Estados Unidos, debe tener la misma distancia del borde inferior de la aureola al pliegue mamario que del borde superior de la aureola hacia arriba, porque es una circunferencia. Entonces muchas veces esa persona que quería aumentarse los senos tenía una deformidad en las mamas, tenía una mama tuberosa en la cual su seno no tenía polo inferior. Entonces esa persona llega que quiere aumentarse los senos y quiere un tamaño X en su cabeza. Pero ¿qué pasa? Que ya primero tenemos que respetar esas 3 líneas que yo he dicho, y la distancia como del borde inferior al pliegue mamario debe ser igual que del borde superior a la circunferencia completa. Ya me encontré un obstáculo, porque yo tengo ahora que colocar ese implante, y voy a decir el por qué, dónde se colocan los implantes, detrás del músculo, para confeccionar un retazo, una lengüeta del polo superior, para posicionarle en el polo inferior, recrear un nuevo pliegue mamario y recoger por la aureola un prolapso, que es como una herniación del tejido mamario por la aureola. Ya esto no es una cirugía de aumento mamario. Claro que vamos a aumentar las mamas, pero vamos a corregir la deformidad, que es el problema principal que aqueja a esta persona, que no se había dado cuenta porque su abuelita las tenía igual y su madre también. Una transmisión directa genética. Pero me llega otra señora que ella quiere reducirse y ponerse implantes. Reducirse y ponerse implantes. Sí. Entonces yo le digo, pero hija mía, cuando está sobrando no hay que poner nada de fuera. Ese mismo tejido yo te lo puedo reubicar retirando el exceso que te molesta y dándole la forma adecuada, porque para eso tenemos medidas y parámetros. Está el ancho de la espalda, como dijimos ahorita, el tamaño del tronco. Yo no puedo ponerle a una mujer X el mismo tamaño de implante que a otra, porque tenemos que respetar estas líneas anatómicas. Y si por ejemplo usted tiene el tórax corto y se pone un implante más grande de la cuenta, usted va a parecer una luchadora. Luis, en la reducción de mama, cuando tú haces la reconstrucción o el levantamiento, la tensión es la misma que si tú después de eso pusieras un implante, ¿o no? Dependiendo. ¿Qué es mejor? Esa es una súper pregunta, doctor. Resulta que las mamas, las glándulas mamarias, tienen componente glandular y componente graso, el cual varía en proporción de mujer a mujer. Pero no tenemos ningún método diagnóstico para decir que es X o R. Exacto. Cuando yo palpo las mamas, siento la densidad y digo, esta es una mama que tiene un predominio glandular, y le digo a la misma paciente, siéntetelo. Si es así las mamas... Entre las multíparas y las nulíparas, o sea, para que la gente no entienda, las mujeres que no han tenido hijos, que no han amamantado, las mujeres que han tenido 2 o 3 hijos y que han amamantado, la tonicidad mamaria, en tu experiencia, eso tú no lo tomas en cuenta. No, siempre. ¿Por qué? Porque se ha producido el caso de mujeres que tienen unos senos fartos generosos y que por un rebote hormonal posparto, estos senos murchan y el contenido glandular desaparece y solamente queda la piel. Exacto. Entonces, por eso nada es absoluto, y sobre todo en sociedades como las nuestras, que quiero bien que los amigos televidentes entiendan que no es lo mismo yo ser de Dinamarca, donde tenemos un comportamiento racial, el mismo origen, todo el mundo, exacto, a no ser los nuevos guetos de inmigrantes que se posicionan en sectores específicos, pero el común denominador es el mismo. En Grecia por igual, y así sucesiva, en Holanda por igual, sí, pero aquí nadie sabe de dónde es. Exacto. Usted, el hurtado suyo, no sé de dónde vino, el Brugal vino de otro lado, pero de dónde vinieron los padres de ese. O sea, mira, yo por ejemplo, las combinaciones. Porque aquí se ve algo que no se ve en otro lado, que tenemos un fenotipo de un color y el genotipo de otro. Sí. Y siempre creíamos que teníamos el fenotipo de blanco, y cuando nos damos una cortadita viene un queloide. ¿Y a dónde salió esto? Pero por ejemplo, escúcheme que me esté saliendo un poquito del tema. Mi bisabuela de Juan Gómez, Guayubín por allá,
¿Usted se acuerda del merengue? Las mujeres de Juan Gómez. De Juan Gómez. Bueno, pues esa señora, como el puerto principal del comercio, el movimiento era en Montecristi, ella fue fecundada por un sueco primero, que fue apellido Erickson, que ese era el hermano de mi abuelo, que era apellido López. Oye, qué cosa. Entonces, uno era Erickson Peña y el otro López Peña. Entonces, mi abuelo, ella fue fecundada por un español radicado en Puerto Rico. Entonces, ella tuvo un hijo con un sueco y un hijo con un español de Puerto Rico. Seguro. Entonces, ella en la misma familia, cuando y eso se va ramificando. Se va ramificando. Entonces, sí, es así. En el caso de la liposucción, siempre valoramos el biotipo del paciente, porque yo tengo que ver tu contextura. Si tú eres una persona que estás borderline, que tiene huesos grandes como las caderas platipeloides, que son tienen la vasija, señores, de los huesos pélvicos, que parece una batea, yo no puedo hacerle una cintura de avispa. ¿Por qué? Porque voy a causar una deformidad en reloj de arena. Esta es una persona que tiene huesos con texturas grandes, no tiene disciplina, tiene una vida sedentaria, se alimenta de mala manera, como todos nosotros los dominicanos, por los orígenes y las hambrunas que hubieron en el pasado, y eso lo tenemos codificado genéticamente, adquirido, cosa que podríamos ganar un premio Nobel con esa descripción. Entonces, cuando usted sobrehace la cintura, esta persona va a comenzar a acumular en las áreas vírgenes, y entonces usted ve que esa señora a los 6 meses tiene los molleros de Jack Veneno cuando anunciaba el jarabe aquel en la lucha libre. Lo mismo que los glúteos, la región glútea, ¿qué es lo que queremos mostrar? Lo que más tienen las mujeres dominicanas es glúteos abundantes. Entonces me choca a veces que llega una paciente, doctor, yo quiero que usted me haga una lipo en el abdomen, en la cintura, y que esa grasa usted me la inyecte en las nalgas. Y cuando yo veo a la joven le digo, pero ¿con qué fin práctico? Porque yo entiendo que usted tiene más de la cuenta. Entonces esa concepción del gusto de aquí, porque oigan bien, está el gusto del hombre, y aquí la mujer muchas veces se hace las cosas para agradar al prójimo. Sí. Cuando fuera de aquí, en sociedades avanzadas intelectualmente, las personas se complacen a sí mismas y luego, si les sobra algo, complacen a la humanidad. Luis, hay un punto que yo quiero agregarle a eso que tú dices con toda la razón, y es que esa combinación racial nuestra nos llevó a tener una constitución física que se llama el síndrome metabólico. Exactamente. Que es, y amigos televidentes, en el trópico es mucho más que en cualquier latitud del mundo. O sea, los tropicales, los caribeños, por esa combinación, tenemos ese tipo de constitución física, donde hacemos una obesidad central. Y ahí es que está el problema, porque esa también constitución física nuestra da lindos contornos, pero también esos lindos contornos se deforman fácilmente. ¿Qué lo deforma en nosotros? Tengo 32 años en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia. Los partos, el embarazo, la multiparidad. Entonces la multiparidad produce esa flacidez. Entonces la pregunta que siempre uno quiere hacerse, bueno, la gente viene y te dice, doctor, yo quiero hacerme una lipo. Entonces tú dices, bueno, pero con una lipo yo no resuelvo. Yo quiero hacer una lipo y una abdominoplastía. Yo quiero que tú le expliques al pueblo dominicano cuándo uno hace una, cuándo uno hace otra, o cuándo uno hace la combinación. Eso, usted ha dado en el clavo, en la llaga, ha puesto el dedo en la llaga. La liposucción es un procedimiento mediante el cual se retira el exceso de tejido graso de áreas localizadas del cuerpo. Para esto debe haber un peso cercano al ideal o que no exceda el 15% sobre la normalidad. Desde el momento en que está la presencia de flacidez abdominal, o sea que las estrías rompieron la piel y está gelatinosa, y cuando yo acuesto a esa persona y le digo que me haga un abdominal con las manos colocadas en la línea media y estas manos se me hunden, esto revela que hay una diástasis de los rectos abdominales. Cuando la mujer está embarazada, llega un momento en que los músculos rectos abdominales se hacen a un lado para que el útero
que es donde está el niño, el bebé, el feto, pueda expandirse libremente y este niño alcanzar el crecimiento ideal. Luis, vamos a dejar ese punto, amigos televidentes, para el próximo segmento, que es sumamente interesante y que yo quiero que tú lo desarrolles completamente. Claro que sí. Señor director. Amigos televidentes, continuamos con este interesante programa y con este interesante médico, pero antes yo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se han comunicado conmigo por teléfono, de forma personal, de una entrevista que tuvimos en Matinal 5 con Percio Maldonado, donde hablamos del sistema de salud de República Dominicana y de lo que nosotros entendíamos que debían hacerse las modificaciones para un beneficio mayor de nuestra sociedad. Y por todo lo que me han dicho, parece que tocamos puntos muy importantes, puntos álgidos, donde nosotros entendemos, dado nuestra experiencia, que deben hacerse modificaciones para beneficio de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Continuamos con Luis López Tallá, este cirujano plástico que además de ser un gran cirujano plástico, tiene una gran retórica y una forma y una expresión de llevar los conocimientos en una forma real. Hacerlos digeribles. Digerible. Luis, quedamos en el segmento anterior, abdominoplastia, la parte del hipo, porque siempre se ha planteado, bueno, ¿hasta dónde llega un cirujano plástico? Desde el punto de vista, porque cuando se está haciendo una lipo, no solamente se extrae grasa, se trae plasma, se trae agua, electrolito. O sea que el paciente tiene que ser llevado a sala de cirugía en unas condiciones óptimas, porque lógicamente tenemos que ver qué cantidad de líquido se va a extraer en la abdominoplastia. Y si hacemos, en la lipo. Y si hacemos la lipo y la abdominoplastia simultánea, ¿qué criterios tenemos que tener en relación a una y otra? Sí, primero hay que decir, doctor, ¿qué condiciones físicas o de salud me contraindican un procedimiento? La liposucción no puede hacerse cuando hay anemia ni cuando hay obesidad. Está contraindicada en los dos. ¿Por qué? Sencillamente obesidad mórbida. Más de 20% en adelante por arriba del peso ideal para la estatura. Esta condición se debe a que nunca debe excederse los 3 litros en la retirada de grasa. 3 litros. 3 litros. Es lo estipulado con estándares de seguridad que no comprometan la vida de ese individuo. ¿Por qué? Porque podemos causar complicaciones desde un choque hipovolémico al depletar de volumen ese cuerpo o una anemia severa. ¿Y qué hacen los glóbulos rojos? Transportar oxígeno a los tejidos para darle vitalidad. Cuando usted lo saca, que pierde sangre en exceso, entonces los tejidos no reciben el oxígeno y mueren. Y por eso ustedes ven que cuando una persona recibe un balazo, un impacto importante, el cerebro se muere porque no llega el oxígeno, porque el flujo sanguíneo no tiene la velocidad suficiente para alcanzar los órganos vitales. Entonces, fuera de estas dos contraindicaciones, hay contraindicaciones sí de la lipo, como es la flacidez cutánea que estábamos describiendo anteriormente, pero que muchas veces sí asociamos esta abdominoplastia con una lipo de los flancos o de la cintura. Quedamos también en los rectos mayores. Sí, dentro de la abdominoplastia, déjenme decirles, ese es un punto muy interesante, muchas veces después que para esta mujer, primero hay que decirles que hay que esperar 6 meses después del parto o la cesárea para poder trabajar esa estructura anatómica que es el abdomen, porque es el tiempo que tarda el organismo en reorganizar esa anatomía. Por eso no se puede hacer concomitantemente una cesárea con una abdominoplastia. Necesariamente debemos esperar cuál va a ser la respuesta de ese organismo para devolverle la normalidad a los tejidos. Hecho esto, tenemos que valorar si la paciente tiene una paridad satisfecha.
¿Por qué? Porque si usted va a tener un hijo en el próximo año, al nosotros suturar, que es parte esencial de la abdominoplastía, los rectos abdominales en la línea media, esa cavidad abdominal no va a tener la elasticidad suficiente para darle paso a ese útero con ese producto, y existe el riesgo de que ese niño nazca con un bajo crecimiento cerebral y con un retardo mental. Entonces, con estas cosas claras, muchas veces, fruto de la mezcla racial, las pieles dominicanas son menos resistentes al trauma del embarazo, ese trauma fisiológico para traer al mundo una nueva vida, entonces no tiene la elasticidad suficiente. Entonces, desde el primer embarazo, siendo hasta un adolescente, que se ven hoy en día muchos embarazos en adolescentes, o usted siendo una persona en edad reproductiva ya con conciencia, apta para la maternidad, puede ser que en la primera experiencia del nacimiento su cuerpo se vuelva un desastre, pero usted tiene en proyecto, su proyecto de familia junto a su esposo es tener 3 niños. Nosotros particularmente tratamos de ser lo más honestos posible y le decimos: ten tu pareja satisfecha, tú tienes una estabilidad emocional en tu matrimonio, tu marido no está preocupado por ese desastre que ocurrió en tu abdomen. Entonces, 6 meses después de tu último parto, cuando ya decidas que te vas a preparar para no tener más hijos, entonces siempre y cuando volvamos al peso ideal para la estatura o lo más cercano posible, entonces nosotros reconstruimos esa pared abdominal que va a tener una vigencia, ese resultado, entre 10 y 15 años de una silueta armónica. Pero Luis, hay muchas mujeres que aún no han completado su ciclo de familia y quieren una cirugía plástica, porque desde mi punto de vista, de mi enfoque, el contorno, el verse bien, la imagen, en una sociedad como la nuestra, que es, como yo siempre he dicho, un capitalismo trasnochado, pero el verse bien, el tener una apariencia, da una importancia de éxito en los trabajos, en la misma condición de pareja, y muchas veces hay mujeres que ven una fotografía antes del embarazo y una fotografía después de los 6 meses del embarazo con una flacidez. Entonces ustedes pudieran decirle: bueno, nosotros podemos hacerle una abdominoplastía o nosotros podemos hacerle una lipo, ¿y en qué tiempo ustedes consideran que ella pudiera embarazarse otra vez? Porque a la larga o a la corta, aún ustedes hagan la sutura de los rectos, el mismo diafragma, la misma condición, va expandiendo poco a poco. Entonces uno diría: bueno, pero en 2 años usted pudiera embarazarse. Te dejo el punto. Ese es el tiempo reglamentario. 2 años. 2 años después de una abdominoplastia, la mujer puede tener un embarazo, un nuevo embarazo, y va a tener la recuperación de la textura de la pared abdominal que va a permitir el crecimiento adecuado de ese bebé. 2 años deben esperarse posterior, tanto para la cirugía mamaria como para la cirugía abdominal. ¿Por qué no debe hacerse una lipo en una paciente con flacidez abdominal? Porque va a ocurrir una deformidad que es muy vista en las dominicanas, y es que al usted hacer una lipo con un excedente de piel, esa piel va a acomodar a su manera. Entonces vienen las depresiones, irregularidades de la superficie de la pared abdominal, que van a generar una fibrosis que a la hora que esa persona decida someterse a una abdominoplastía no va a haber la elasticidad suficiente. Qué bueno que tocaste ese punto. Para retirar el exceso. Qué bueno que tocaste ese punto, porque yo he visto, por ejemplo, tú sabes que la gente entiende que la parte quirúrgica es la parte final de cualquier enfermedad. Fíjate que cuando tú tratas a un paciente con medicamentos y eso, pero el paciente al final es llevado a cirugía, la gente entiende que eso es ya definitivo. Y tú lo ves en tiroides. La gente se opera del tiroides y más nunca se da un tratamiento o no vuelve porque ya cree que se curó. Pero muchas veces, si no se hace una tiroidectomía total, vuelve otra vez a elevarse el tamaño del tiroides y a dar las manifestaciones. Por lo tanto,
Cuando yo lo planteé eso hace 30 y pico de años aquí, el mismo doctor Castillo Vargas, el gran maestro de la endocrinología, lo decía: toda tiroidectomía debe ir de un tratamiento medicamentoso para que no vuelva el bocio. Entonces uno se pregunta, el problema muchas veces es que cuando uno hace una lipo y el paciente vuelve y engorda porque no lleva el régimen dietético, y eso es otra cosa que tenemos que plantear. Mundialmente se ha fracasado en la prevención de la obesidad. Tenemos que buscar otras nuevas estrategias. Tenemos ahora un congreso aquí y tenemos que buscar otro nuevo enfoque. Entonces, cuando se hace la lipo, el paciente empieza a engordar, la grasa se acumula en grupos con huecos y fibrosis. Eso es un problema para ustedes. Claro que sí. Porque, ¿y qué se puede hacer después en estos pacientes? Ese es el problema. Por eso, lo más importante en la cirugía plástica es la indicación de la técnica. Usted va con un problema que usted dice, bueno, tengo el abdomen un poquito abultado, y ve que un ginecólogo, colega, se anunció que hace cirugía sin bisturí y que hace abdominoplastía, lipo, aumento de seno, y usted arranca para allá porque él puso a tanto 1,000 pesos, tanto 50, 60, bueno, aquí es. Y usted llega allá, pero ese señor vio haciendo el procedimiento, pero no fue a la clase porque él lo estudió, donde decía en qué caso estaba indicado cada cosa. Exacto. Y él solamente le hace lo mismo a todo el mundo. Entonces ahí viene el problema. Esas son secuelas o deformidades de difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que había esencialmente era una flacidez de lo más superficial, que es la piel. Debajo está la grasa. Cuando usted agarra con esa cánula y traumatiza esa grasa muy cerca de la piel, aparte de que hay un excedente cutáneo, esta piel, ¿cómo va a acomodar? Así. Seguro. Entonces, a la hora que usted... Se arruga, para que la gente... Se arruga, se encoge. Se encoge. Pero a su manera. Usted no puede condicionar a que ella se encoja así, así. Es así que se encoge. Entonces, cuando usted va a tratar, llega a manos expertas, primero hay que esperar 1 año para ver qué textura le brinda ese organismo al madurar este trauma. Pero es casi seguro que aún cortando y estirando ya no viene todo, porque hay algo que ala e impide. O sea, ya hay unos peñones en el camino que evitan que cuando usted pase el rodillo se hunda, porque no es todo cascajo. Habían piedras y piedras irregulares que están localizadas a diversos niveles. Usted me dice que esa lipo fue hecha por manos expertas y que él respetó el principio básico descrito por el doctor Ilou en Francia, donde es por debajo de la fascia de Scarpa. Entonces tenemos ese colchón. Usted puede venir a abrir y llevarse toda la grasa a bisturí por debajo de la fascia de Scarpa, y ya usted tiene un tejido virgen arriba que va a venir con la elasticidad requerida. Luis, vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, señores, llegando al último segmento del programa, no podemos dejar ir al doctor Luis López Tallá sin nuevos avances. Ahora que se está hablando mucho de las células madre, también estamos hablando de el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas. Y esto diríamos que es un precursor de las células madre. Sí. Déjeme decirle, mira qué interesante, usted ha planteado algo, porque la gente se piensa que el asunto de la cirugía plástica es simplemente vanidad, y no es así. Para que ustedes sepan, amigos televidentes, no son 1 ni 2 veces que a mí me han llamado para que le haga una lipo a una persona, no lipo con fines cosméticos, para mandar ese tejido graso estéril a un laboratorio en los Estados Unidos y sacar las células madre para tratar problemas orgánicos importantes en diferentes partes del cuerpo. Pero en la parte de la bioestimulación con el plasma rico en plaquetas fue algo descrito en el año 1963. Pues tiene muchos años. Sí, pero su uso... Pero aquí mucha gente no tiene conocimiento. Yo introduje el plasma aquí hace 2 años y medio al país. Porque siempre que iba a Brasil, a los congresos, que las células tronco, esas son las células madres. Luis, ahora tú vas a ser el orador de un congreso en Brasil. No, me invitaron a presidir la sesión científica de la reconstrucción mamaria,
el pleno del Teatro Ceci. ¿Cuándo va a ser eso? En noviembre, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica me ha honrado con esta invitación, en la cual presidiremos la sesión de reconstrucción mamaria, fruto de nuestra experiencia en este tipo de procedimientos. Bueno, te felicitamos. Muchas gracias. Con antelación. Muchas gracias. Entonces, bueno, tócame el punto. Sí, la bioestimulación con plasma rico en plaquetas la estamos usando hace casi 3 años en el país, con el objetivo de incrementar la espesura de la piel. ¿Cómo se obtiene este producto? Sencillo. Imagínese que usted, amigo televidente, va al laboratorio a hacerse análisis. Le sacan unos tubitos de sangre. En este caso, yo le saco 6 tubitos que suman todos 15 cc de sangre. Esto lo llevo a una máquina que se llama la centrífuga para separar el contenido celular del contenido plasmático, y entonces en el fondo del plasma, en la parte superior, están las plaquetas. ¿Y qué tienen las plaquetas en su interior? Una molécula maravillosa. Cuando usted llega a los 40 años, ya su cuerpo no produce nada de crecimiento. Usted como endocrinólogo lo sabe mejor que cualquiera. No tenemos factores de crecimiento epidérmico. ¿Y qué pasa con la piel? La piel en las áreas críticas de mayor dinamia se adelgaza de una manera tal que deja entrever todo lo que está pasando en los planos profundos, la movilización fruto de la ley de la gravedad. Entonces el factor de crecimiento epidérmico va a hacer que proliferen los fibroblastos en esta piel y la piel torne la espesura de una persona joven y saludable. Es una terapia. ¿La plaqueta qué hacen? Al nosotros romperle echándole una sustancia específica, esta liberan el factor de crecimiento epidérmico, que nosotros lo vamos a inyectar dentro de la piel. En lugares específicos. O sea, pues aquí en el área del entrecejo, en el área de las patas de gallina, las ojeras, en las áreas de hiper y hipopigmentación, en las personas con manchas en la piel, aquí en el surco nasolabial, en el pómulo. ¿La evidencia de eso ha sido real? Totalmente. Inclusive para el rejuvenecimiento de las manos no existía nada. Hablaban de los baños de parafina, la terapia láser, pero ¿qué pasa con nuestras pieles? Lo que hablábamos de la miscigenación racial. No todas las pieles dominicanas están aptas para recibir una terapia láser. Porque esto es mucho mejor que el colágeno. Claro que sí, porque es una sustancia autóloga. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace una sesión, por ejemplo, hoy, a los 30 días vuelve y se hace una segunda sesión, y luego cada 6 meses. Pero esto debe ser interesante, por ejemplo, en la menopausia, donde se pierde mucho colágeno por la disminución de la producción de estrógeno. Sí. Ya se sabe que los estrógenos es que mantienen el colágeno en la dermis. Entonces, en este tipo de personas debiera ser ideal este tipo de tratamiento. Claro que sí, inclusive lo usamos mucho. Esas mismas personas de la menopausia se le ponen las rodillas cenizas, sí, los tobillos, los codos, y lo hemos usado con una tasa de acierto que me sorprende. O sea, nosotros tenemos casos. ¿Y el resultado en qué tiempo se ve? A los 2 días. ¿A los 2 días? 2 días. Ya hay un cambio, un brillito en la piel, una textura diferente, una suavidad. Ya cuando tú haces la segunda sesión al mes, tú notas un cambio de un 75% en esa piel. ¿Esas plaquetas se guardan, o sea, o al mes tú haces de nuevo otra nueva extracción de sangre? Otra nueva extracción. Sí, porque esta centrifugación, separación de plaquetas. Porque el activador de las plaquetas produce coagulación a los 10 minutos. Si no se inyecta en ese lapso de tiempo, se daña el tejido. Pero es importante que la gente sepa eso. Esta es una terapia que no es costosa, porque cuesta la sesión por área $500 y te va a mantener una apariencia juvenil sin la necesidad de una cirugía. Ahora, no sustituye a la toxina botulínica, no sustituye a la cirugía plástica, simplemente potencializa los resultados. Los americanos la han descrito como el vampire facelift, el lifting facial de vampiro, como es sacando sangre y aplicándola. Ellos siempre tienen unos términos muy jocosos, sí, para bautizar los procedimientos. Y mercadológicamente atractivo, para que la gente, tú me entiendes, pues lo digiera mucho más fácilmente. Pero es una terapia que debe hacerse en manos expertas. Hay, como en todo hay engaño, hay personas que no disponen del activador porque no lo venden así, entonces te inyectan el plasma simple. ¿Tú tienes el laboratorio, tiene que ser un laboratorio en específico? No, eso lo hacemos en la oficina porque compramos los equipos especializados en Brasil. Ustedes lo tienen. Y ellos nos suministran los materiales, sí, en la oficina, en Corazones Unidos.
Y la aplicación se hace... Media hora. Se te hace la sangre, se te saca, vaya a la sala de espera, en 20 minutos usted vuelve y entra, y todo se hace delante del paciente para que no haya ninguna duda del manejo de una muestra sanguínea, que si no se maneja adecuadamente puede ser la siembra de bacterias y de Luis, causas hay de una enfermedades. pregunta interesante. Ya la cirugía plástica ha logrado llegar a todos los puntos del cuerpo, pero siempre se ha hablado que hay zonas que son muy complicadas, por ejemplo las nalgas, los tratamientos quirúrgicos, las pantorrillas, las piernas. ¿Qué área en el cuerpo todavía los resultados no son lo que uno espera? Fíjese, es un punto muy álgido lo que es las piernas. Para los glúteos no hay ningún problema porque existen los implantes glúteos, tienen la forma de los glúteos, se introducen por arriba aquí en la región sacra, una incisión de 6 centímetros, y se hace un bolsillo dentro de los músculos glúteos mayores. Nunca deben inyectarse los glúteos a no ser con grasa extraída bajo condiciones severas de asepsia y antisepsia, centrifugada, colada. Ella le pasó una artista ahí. Sí, pero se le inyectaron plástico, silicona. Entonces, eso de la bioplastía, que es bueno que yo lo diga, industrial, de grado industrial. En las nalgas. En las nalgas. Y lo han hecho en las pantorrillas. Y hizo una infección posterior. Infecciones severas. Porque ¿qué pasa? Al no haber asepsia y antisepsia, ni ser un material estéril. Además, la circulación no es tan buena. No, porque eso causa efectos compresivos. Acuérdate que la circulación de las nalgas, por la disminución de la actividad física, no es muy buena. No. Y donde la circulación no es buena, hay una tendencia a haber una infección. No, y ya de por sí, sin haber tocado esa región glútea, hay celulitis. Eso quiere decir que hay un problema de la microcirculación. Que ya hay una microcirculación, problema de fibrosis. Entonces, sí. ¿qué pasa? Voy a subir la pierna aquí. ¿Qué pasa con las pantorrillas? Te queda un minuto. Que las pantorrillas lo que se aumenta es esta parte, la batata. La batata. Si usted se pellizca arriba del tobillo o detrás en el tendón de Aquiles, usted no tiene tejido que garantice la cobertura de ningún implante. Entonces, esta es la parte que se aumenta. Aquí no. Entonces, si usted tiene una pierna delgada y usted aumenta esta parte, va a causar una desproporción. Entonces se va a ver más canillúa de lo que usted estimaba Seguro. que quería verse. Entonces, el aumento de pantorrillas no es para todo el mundo, tiene indicaciones específicas. Igual que las nalgas ni las pantorrillas deben inyectarse con ninguna sustancia las nalgas que no sea la grasa, y las pantorrillas con nada, por la cantidad de arterias perforantes que hay en esa región. Luis, hemos llegado al final del programa. Realmente interesante hablar contigo. Yo creo que tú tienes que contribuir con este programa por lo menos 3 o 4 veces al año. No te puedes escapar mío. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención y nos volveremos a ver la próxima semana.